Bien, buenos días. Buenos días, amigos, familia, hermanos. Muchas gracias por estar ahí de nuevo, como cada semana. Gracias Bueno, yo les doy las gracias. Yo les doy las gracias porque están ahí. Pero de seguro el Señor, Dios Padre, se alegra de que lo busquemos. Y no es que eh, no es que Él necesita que lo busquemos, y si no lo buscamos está triste. No es así. O sea, Él se alegra porque sabe que nosotros estamos completos en Él. Así es que no somos nosotros los que hacemos algo por el Señor. No nos confundamos, Él ha hecho todo por nosotros. Pero Él está feliz cuando ve que lo buscas y lo buscas de corazón. Así es que, eh, no sé, yo creo que cualquier hijo pequeñito, en esa inocencia que tienen los niños, que pueden hacer una carita que te hace reír, o que pueden hacer alguna expresión o cantar una canción que te hace feliz, la cantan y la cantan y la cantan, por el simple hecho de querer que tú estés contento. Entonces, o sí, por el simple hecho de verte a ti, ¿no? Que lo ves con esos ojos de amor. Y en ese sentido, es cuando digo que Dios se alegra cuando lo buscamos. Ve nuestra necesidad, Él nos conoce, ve nuestras debilidades, y se alegra, se pone contento de que nosotros lo estemos buscando. Así es que por eso yo les doy las gracias por acompañarme en esta prédica, que espero que traiga un mensaje de paz, de tranquilidad, de fortaleza, de sanidad a tu corazón. Ese es mi deseo. Gracias por estar ahí de nuevo. Y sabes, cantando esta última canción, eh, estaba yo casi al borde de las lágrimas y del llanto. Nada, no es cierto. Pero sentí una paz en el corazón muy bonita. Déjame decirte que, eh, igual que todos, me imagino que tú tienes también tus luchas, igual que todos, también tengo mis luchas, y pues siempre anda uno, eh, tiene uno que estar alerta y atento, ¿no? Porque tantito te descuidas y nos tropezamos. Pero cuando estoy aquí, cuando estamos preparando la prédica, cuando estamos alabando, cuando estoy aquí sentado, me siento, y ahí se me quebranta la voz, me siento seguro, eh, me siento muy tranquilo, siento como si por un momento estuviera en la presencia de mi Señor. Me siento cuidado, me siento protegido. Entonces, esa canción de anhelo, Señor, te busco, te necesito, eh, me llega al corazón, porque quisiera que toda mi vida, de lunes a domingo, desde que despierto muy temprano, como a las 5 de la mañana, que despierto y que me hago como hora y media de ejercicio, y luego, ok, no me despierto tan temprano, está bien. Pero desde que me despierto hasta que me acuesto, quisiera que sentir esta paz que siento ahorita, de saber que Dios es bueno, y que Dios quiere hablarnos y quiere llamar tu atención para dejarte saber cuánto te ama. Así es que cuando Dios me da la oportunidad de sentarme aquí delante de ti, para platicarte qué es lo que Dios tiene en su palabra, me emociona. Me emociona saber que si tu corazón está abierto, estás a punto de recibir la paz y la alegría que va más allá de cualquier comprensión. Dice que eh, versículo donde dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón en Cristo Jesús. Así es que no sé cuál tormenta estás pasando, no sé qué situación estás viviendo, pero lo que sí sé es que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, Dios puede abrazarte y darte fortaleza. Voy a comenzar con un tiempo de oración, pero quiero, delante de ustedes, bueno, quiero compartirles que quiero orar por un hermano y amigo muy bueno. Está ahorita esperando para tener una cirugía. Él se llama Luis, y es un hermano puertorriqueño que no pronuncia la R porque dice Puerto Rico, o no sé, pero es muy querido por nosotros. Está en preparación para una operación, así es que si nos está escuchando, yo quisiera decirle, tranquilo,
tranquilo, porque estás en las manos del Señor. Él tiene un plan para tu vida y el plan que Él tiene, si no corresponde a nuestros planes, eh, está bien, porque el plan de Dios siempre es perfecto. El plan de Dios siempre, siempre. Él tiene de planes de bien y no de mal. Así es que permítame orar por ese tiempo y por la vida y la sanidad de mi hermano Luis. Te doy gracias, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, que nos muestras, por tu amor, Señor, incomprensible a veces, inmenso siempre, con el que nos has amado, Señor, con el que nos has cuidado. Señor, gracias por tus milagros que leemos en tu palabra, por los milagros que hemos visto a través de esta vida en la que hemos caminado contigo, Señor. Y yo te pido que uno de esos milagros, Señor, sea un milagro de sanidad. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, pero siempre, siempre decimos que sea tu voluntad, Señor. Sin embargo, podemos venir delante de ti y traer nuestras peticiones. Así es que hoy te pido que la sanidad milagrosa, Señor, se muestre en el cuerpo de Luis de una manera así, milagrosa, potentosa, Señor. Y si es necesario que lo intervengan en una operación, tú dale la sabiduría a esos doctores para que obren, Señor. Y que sean instrumentos tuyos del milagro que tú ya tienes preparado. Yo te pongo este tiempo en tus manos, Señor. Pongo su vida y también pongo este tiempo de predicación. Señor, háblanos tú. Sé tú, Señor. Y bueno, Señor, lávame. Límpiame, Señor. Quédate conmigo para que seas tú el que hable a nuestros corazones. Te necesitamos, te anhelamos, Señor. Queremos estar contigo siempre. Te doy gracias por eso en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos y amigos. Es un domingo bonito hoy aquí en Chicago, donde estamos transmitiendo. Y esta prédica me llega igual que todas, pero me llega de un plano especial. Estamos en Hechos capítulo 10 y aquí es donde dicen algunos teólogos, algunas personas que se dedican así de cuerpo y alma a esto, dicen que este es el parteaguas, este es la bifurcación, esta es la puerta donde se abre más grandemente la predicación del Evangelio, porque es en este momento donde un judío ortodoxo, fiel al Señor, que estuvo con él, que habló con él, que comió con él, que oró con él, eh, que tenía sus limitaciones, ¿no? Todavía. Y es aquí donde Pedro, este apóstol arrebatado, pero amoroso, este apóstol decidido, honesto, firme, franco, eh, es confrontado por el Espíritu Santo para entender que Dios le había escogido y que nuestro Señor Jesús cuando le dijo, estas son, te doy las llaves, tú tienes las llaves del reino de los cielos. No era como ser el portero del cielo, como en algunas ocasiones hemos tenido esa percepción, hasta chistes se cuentan, historias se cuentan de que él está ahí en la puerta con un montón de llaves para abrir. No, parece que cuando estudiamos el contexto y el resultado de esta declaración profética de nuestro Señor Jesús, tiene que ver más con abrir las puertas que antes estuvieron cerradas para mucha gente, ¿no? Primero para los judíos que se habrían encerrado en la ley, se habían amarrado en la ley y estaban encarcelados por sus propias reglas, sus propias normas. Pedro habla a los judíos y les dice, salgan de ahí, salgan de ahí. Sí, la ley sigue siendo un mandato de Dios, la ley sigue siendo una estructura de vida, sigue siendo una norma de vida, pero la ley lo único que demuestra es eso, nuestra gran necesidad de un Salvador. Y entonces invita a los judíos, a sus hermanos judíos, a, a recibir a Cristo como la única puerta, el camino, la verdad, la vida. Así es que en ese sentido él abre la puerta a todos estos judíos que habían quedado encarcelados por costumbres, por tradiciones, por reglamentos humanos. Y después es este Pedro que viene y en este lugar, en este capítulo, abre las puertas a los gentiles, al pueblo que no era judío, a todo aquel que no había nacido judío y que de acuerdo a la tradición no había esperanza, ¿no? El reino de los cielos
de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la costumbre, de acuerdo a lo que vemos en el Antiguo Testamento, estaba reservado, según su pensamiento, solo para el pueblo de Israel, solo para el pueblo judío. Ellos habían entendido que eran tan especiales como la última Coca-Cola en el mundo, que solo ellos iban a entrar al reino de los cielos, pero no habían comprendido la razón real. Y la razón es que ellos fueran un instrumento de luz, un instrumento de guía, que alumbrara a los pueblos, a otros pueblos, a entender quién es Dios, cómo Dios nos ama, qué espera de Dios de nosotros y vivir una vida plena. Ellos no lo entendieron así, así es que se encerraron en sus leyes, se encerraron en su pensamiento de ser los únicos, y viene Pedro y abre la puerta. El otro pueblo, el resto del mundo, que se llaman gentiles, tampoco tenían esperanza de acuerdo a ese pensamiento. Pero es el Señor, el Espíritu Santo, el que viene con Pedro y empieza una predica a todos los gentiles en todos los sentidos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, en el capítulo 10. Vamos a empezar en el versículo 9, pero quiero recordarte lo que sucedió con Cornelio, porque este es el segundo día. Bueno, sí, el segundo día de estos 4 días que están descritos en el capítulo 10. El primer día, Cornelio, aquel soldado, aquel eh, hombre recio, fuerte, centurión, un gladiador romano, fuerte, alto, parecido, bueno, casi se parecía a mí, me imagino, así, decidido, viene el Señor y le habla y le da unas instrucciones precisas de enviar a buscar a alguien que iba a traerle una noticia. ¿Por qué Dios no se la dio directamente? Precisamente por eso, porque el conocimiento y la percepción del pueblo en general, incluso de los gentiles, sabían y entendían que el Dios verdadero, el único Dios, era el Dios del pueblo judío. Así es que él tenía que recibir de un judío ortodoxo, de un judío aferrado, de un judío que estuvo con el Señor Jesús, la gran noticia de que la puerta estaba abierta. Así es que ya recibió Cornelio cierta instrucción y venimos al versículo 9 de este capítulo 10 y dice así, terminó, ya les decía, el primer día, entonces aquí comienza el segundo día y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino. ¿Quiénes iban por el camino? Bueno, las personas que Cornelio había enviado para que trajeran a Pedro. Dice, mientras ellos iban en camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras.
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos y los acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Esa es la lectura de lo que sucedió este día, un día largo, un día complejo, un día con muchas cosas. Ah, Pedro, ¿quién es Pedro? Bueno, el apóstol Pedro fue llamado directamente por nuestro Señor Jesús cuando estaba pescando, ¿no? Si leemos un poco la historia de Pedro, un poco fuera del testamento, de los Nuevos Testamentos, pero dentro también de la palabra de Dios, vemos que era un hombre recio, un hombre firme, un hombre eh, amoroso del Señor. Parece que su reputación era conocida como un judío. Ortodoxo quiere decir un judío aferrado a la ley, aferrado a sus costumbres, a la forma de comer, a la forma de celebrar, a la forma de orar. Era una persona que, aunque no tenía una educación formal, aunque no tenía estudios universitarios en teología, era una persona que había entendido la ley y la obedecía. Este Pedro es el personaje que vemos junto al Señor en varias ocasiones en los evangelios, ¿no? Pedro, Juan y Santiago fueron los íntimos de nuestro Señor Jesús. Qué bonito de ser eso, ¿no? Ser los tres, que de los 12, los tres eran los que estaban más cerca, ¿no? A los que seguido nuestro Señor Jesús los invitaba a orar o los llevaba a orar y les decía, vengan, vamos a orar. Así es que orar era algo que él tenía por buena costumbre y además, pues por buen ejemplo, ¿no? Era nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, que se acercaba a orar. O sea, la oración no es un tiempo en el que solo ciertas personas pueden hacerlo o no es un tiempo en el que tienes que tener eh, cierto nivel de espiritualidad, ¿no? O cierto nivel de santidad, como en algunas iglesias de pronto se promueve. Qué bueno que hay personas que cuando hay un llamado al altar se acercan y te acompañan en oración, pero eso, te acompañan en oración. Una vez estábamos en la iglesia donde servíamos y había un dicho, una forma de expresar que decían, vengan al frente, vamos a orar por ustedes, ¿no? Y llamaban a los ujieres, a los diáconos, a los voluntarios a pasar al frente para orar por las personas. Y pues esas cosas que un día Dios eh, me dejó ver y yo le doy gracias a Dios, no soy especial de nuevo, pero Dios me ha hablado de muchas maneras. Un día estaba yo ahí y cuando dijeron vengan para orar por las personas, yo era uno de los que servía. Entonces cuando fui al frente y dijeron, vengan a orar y mis palabras fueron voy a orar por ti, en ese momento como si Dios mismo, nuestro Señor Jesús, hubiera estado cerca de mí, sentí una reprensión total. De hecho, casi fue el que iba ahí, casi terminó orando por mí, porque no hay niveles de santidad. Orar es una plática con el Señor, en necesidad sobre todo. Es acercarte al Rey de Reyes y Señor de Señores, así como estás, con tu necesidad, porque, porque Él te quiere así, te quiere honesto, te quiere sincero, te quiere transparente. Así es que orar no es místico, no es especial, es es el abrir tu corazón y tu boca al Dios verdadero, al Dios poderoso que está listo para escucharte y que quiere conversar contigo. Así es que esa vez que estaba yo, voy a orar por ti, Dios me reprendió y me dijo, ¿tú vas a orar por alguien? ¿Quién eres tú para orar por alguien? Las palabras son, te quiero acompañar en oración. Quiero acompañar en este tiempo en el que vas a hablar con el Señor. Quiero tener el privilegio de estar contigo mientras hablas con el Señor. Y desde entonces, mi lenguaje para orar, incluso lo compartí, no se dice vamos a orar por ustedes o voy a orar por ti. Se dice vamos a orar juntos o te acompaño en oración. Te acompaño en tu oración, te acompaño en tu tiempo con el Señor. Eh, y es que la oración es eso. Pedro tenía la costumbre de orar y había visto a nuestro Señor Jesús orar con pasión, con, con, con mucha pasión. Dice que una vez en el jardín del Getsemaní, nuestro Señor Jesús oró con tanta eh, pasión,
que dice que sudó gotas de sangre, ¿no? Eh, es esa, la convicción de con quién estás hablando. Así es que te invito a que tengas esos tiempos de oración. Los tiempos de oración no son esos de... Amén. No, no. O sea, hay de oraciones a oraciones. Y hay oraciones rápidas, por ejemplo, por los alimentos, ¿no? Hoy ya soy español, oras por los alimentos, ¿no? No, oras por los alimentos, obras por la gracia que Dios ha dado de poner comida en tu mesa y por las fuerzas que te da para trabajar. Se bendice en los alimentos y las manos que lo prepararon y ya, ¿no? Porque he estado en oraciones de las comidas que empiezan a orar, no sé, hasta por todo. A veces oran hasta, bueno, esa, dice un pastor un día, ahí se ve que él no ha orado y que aprovechó el momento para orar todo lo que no había orado por meses, ¿no? Hay de oraciones a oraciones, pero la oración franca es esa conversación con el Señor. Entonces dice que estaba Pedro como a la hora sexta, que es la hora sexta, bueno, de acuerdo al horario judío, es como a las 12 del mediodía, que no era una de las horas formales de oración, pero era una hora en la que se buscaba una meditación. Eh, Además era la hora de la comida. Parece que Pedro para este momento ya tenía hambre y no sé por qué, porque, por ejemplo, yo a las 12 no tengo hambre todavía, será porque me levanto a las 11, entonces a las 12 no tengo hambre, pero hay quienes se levantan a las 6 de la mañana, entonces ya para las 12 pues ya tienen hambre. Y dice una compañera aquí, mucha, dice. En fin, entonces Pedro tenía hambre, pero sintió ese llamado, esa necesidad de buscar al Señor. Sube al aposento alto, el aposento alto en esos tiempos, y deberíamos tener algo así, ¿no? Si Dios lo permitiera, bueno, no si Dios lo permitiera, mira, si el clima lo permitiera, sería bonito tener eso arriba en tu casa y ahí tirarte y orar. Y si tienes tiempo allá en México, en Colombia, un lugar así, por encima de todas las cosas, buscar un lugar para orar, ¿no? Así era el aposento alto, un lugar alto en las casas donde había esta privacidad, pero además esta comunión con el Señor. Sube Pedro mientras le preparan algo de comida y dice que le vino un éxtasis, un éxtasis. La palabra éxtasis es casi la misma que viene del griego, éxtasis, y es precisamente, la definición es algo así como que la mente está en otro lugar, ¿no? Como que la mente sale del ambiente, del lugar donde estás, es como si estuvieras en otra dimensión. Y ese éxtasis dice que le sobrevino una visión. Eh, Oyó una voz, versículo 14. Eh, Dice que vio el cielo abierto, tuvo esta visión, eh, vio algo que bajó. Esta visión, me gusta cómo la leí en un comentario. Dice, tal vez Pedro, como buen pescador, como buen marinero, había descansado algún tiempo en su barca, esperando la pesca, y viendo estas velas de los barcos, cómo se inflaban con el viento, estas velas que están amarradas por las puntas y cuando sopla el viento se inflan. Y él había, yo creo, por ser pescador, porque es una tarea del pescador, descansando a la brisa del mar en una tarde soleada, viendo este manto o esta vela que se infla por el viento, ¿no? Y parece que esta misma visión fue algo así. Él la puede explicar diciendo un lienzo amplio, grande, descendió del cielo y tenía muchos animales, cuadrúpedos, terrestres, aves, reptiles, de todo tipo, y bajan y los ve. Y lo más impresionante para él es la voz, donde escuchó que le dijo, el versículo 13, y le vino una voz, levántate, mata y come. Levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Ahora, aquí me llama mucho la atención porque a Cornelio se le presenta un ángel que le da, es un mensajero del Señor que le da instrucciones, pero a Pedro se le presenta Jesús mismo, porque él escucha la voz del Señor Jesús, la reconoce y le llama Señor, como, como, como había aprendido a llamar al Señor Jesús. Qué bonito es que Jesús mismo
nos hable al corazón. ¿Por qué Jesús no le habló a Cornelio? Precisamente porque Cornelio todavía no comprendía quién era Jesús, todavía no había entendido quién era Jesús, sabía que había Dios verdadero, el Jehová, Dios Padre, el Dios de los judíos, al que él era fiel, pero no conocía a Jesús como el Hijo de Dios. Pero Pedro sí, y a Pedro Dios le dice, Pedro, levántate y come. Y nos recuerda un poco esta respuesta de Pedro, no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. De nuevo, Pedro tiene mucho que aprender. La Biblia no nos oculta nada. No es que Pedro, después de que nuestro Señor Jesús lo restauró, ¿te acuerdas? Nuestro Señor Jesús subió al cielo, pero cuando resucitó y se presentó de nuevo con los apóstoles, dice que comió con ellos y anduvo 40 días haciendo cosas con los apóstoles. Y en esos 40 días, en un momento dado, habla con Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Señor, tú sabes que sí. Y esas 3 veces que le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y la respuesta sí, apacienta mis ovejas, cuida de mis hijos, tiene que ver de alguna forma, quiero verla de manera romántica, la forma en la que Dios, nuestro Señor Jesús, restaura esas 3 veces en las que Pedro había negado al Señor Jesús. ¿Te acuerdas? Arrestaron al Señor Jesús y 3 veces lo negó, como nuestro Señor Jesús le había dicho, esta noche 3 veces me negarás. Y la respuesta de Pedro, no, Señor, yo voy contigo hasta donde sea, yo no te voy a dejar. Y lo negó. ¿No? O cuando están en la última cena, ¿no? Te voy a lavar, se puso, dice la Biblia, que en Juan 13, 8, en el capítulo 13, pero específicamente en el versículo 8, nuestro Señor Jesús está lavándole los pies, ¿no? Y se pone un delantal y se hinca a hacer la función más humilde eh, que se hacía en casa, ¿no? Solo lavábamos los pies o esa función la tenía el siervo, el sirviente, el esclavo de la casa. Y nuestro Señor Jesús ahí nos da un ejemplo de servicio, porque dice que se hinca y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro le dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Juan capítulo 13, versículo 8. Y el Señor Jesús le dice, porque Pedro dice, no, no, no me vas a lavar los pies. Dice, es necesario, porque si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Pedro le dice, pues entonces lávame todo, lávame completo, ¿no? Este Pedro arrebatado, me gusta su carácter porque firme, me identifico un poco, porque a veces ya conozco del Señor, ya entiendo quién es Él, tal vez tú también, ya comprendemos quién es nuestro Señor Jesús, ya comprendemos los dones que tiene nuestro Señor Jesús, las características, los privilegios que tiene nuestro Señor Jesús y Dios Todopoderoso, ¿no? Que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Dios conoce todas las cosas, ya las sabemos, ¿verdad? Pero andamos patinando de vez en cuando. Y digo andamos porque no te hagas tú también. O sea, yo también, tú también, nosotros también, vosotros también, ellos también, etcétera. ¿Ok? Ese verbo todo. Y aquí Pedro, de nuevo, le contradice al Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús le habla y le dice, Brisa, mata y come, ¿no? O Pedro mata y come, o Juan mata y come. O sea, Dios nos da una instrucción directa y Pedro le dice, no, Señor. Pero el no además viene respaldado en la limpieza, en la obediencia que él ha tenido. O sea, a veces nosotros eh, nos negamos a hacer algo porque pensamos que tenemos un mejor plan que el Señor. Y Pedro le dice, no, Señor. ¿Y por qué le dice que no? Porque yo nunca he comido nada que no sea bueno, nunca he comido nada inmundo o común. O sea, este Pedro me gusta por su, eh, sí, por su originalidad, por su franqueza, ¿no? O sea, así es.
Y eso es bonito. Eso es bueno, ser franco. Digo, no seguir siendo el mismo, porque no podemos decir, pues yo soy así y ya, ¿no? No, tenemos que ir cambiando y siendo transformados por el Señor, pero debemos ser francos en el sentido de no aparentar, ser genuinos, no aparentar ser cristianos, no caminar como el pastor, no hablar como el pastor, y que a mí no sé si es natural, yo espero que sí, algunas definiciones de liderazgo dicen que un líder se replica y que a veces las personas empiezan a hablar como él. Está bien, si es un resultado honesto de admirar a ese líder y empezar a hablar como él o a caminar como él o a comportarte como él, es válido. Lo que no es válido es falsificar eso, ¿no? O sea, usar palabras que no entiendes porque las dice el líder y luego las usas para cualquier cosa y no sabes ni lo que estás diciendo, ¿no? Eh, no pongo ejemplos, pero alguna vez oí a un pastor usar una palabra y después las personas que estaban cerca de él o cerquilla la usaban para todo, ¿no? Y a veces no tenía sentido cuando la usaban, pero como el pastor la usaba, ellos lo usaban así como regla. Pedro no, Pedro es honesto, ama a Dios, conoce la voz del Señor, pero él es franco y esa fue su respuesta. No, Señor, no, porque yo no he comido nada nunca inmundo ni común. Así es que vuelve otra vez la voz, dice aquí el versículo 15, volvió la voz, la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Otra vez 3 veces. 3 veces lo niega, 3 veces nuestro Señor lo restaura, 3 veces se presenta este lienzo. Habría que buscar por qué tiene el 3, ¿no? Por ejemplo, 3 multiplicado por 3 son 9 y si le sacas raíz cuadrada son 3 otra vez, pero bueno, algo así, no sé. Lo que sí sé es que Dios se ha manifestado en 3 formas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando la Biblia nos muestra una repetición de 3, hay que poner atención, porque algo Dios quiere afirmar. Dice que 3 veces sucedió esto, 3 veces bajó el lienzo, 3 veces se repitió la visión. Así es que era plena la conversión que en este momento Pedro había tenido. Una conversión plena, un entendimiento pleno de lo que significaba no llames tú común a lo que yo he limpiado. Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 7 nos enseña algo interesante acerca de qué fue lo que Dios limpió, a qué se refiere con esto de que lo que yo limpié, tú no lo llames común, ¿verdad? Y déjame leerte esta porción, porque es interesante y me gusta cómo una parte de la Biblia te lleva a otra y cuando empiezas a leerla y a buscar y a relacionar las cosas, te encuentras con cada riqueza. En el Marcos capítulo 7 en el versículo 15, ah, nos enseña Dios algo muy, muy interesante. Pedro, igual que el pueblo judío se había reservado, se había alejado de comer ciertos animales inmundos que Dios les había pedido. Esos animales inmundos, una lista de esos animales la encuentras en Levíticos, ¿no? Y Dios les dice, estos sí, estos no, estos sí, estos no. ¿Y por qué sí en ese tiempo no y por qué ahora sí? Bueno, en ese tiempo no había todas las condiciones sanitarias. Dios, muchas de las instrucciones que les da al pueblo judío en el Antiguo Testamento tienen que ver con su seguridad, con su, eh, sí, con una forma en que Dios los está cuidando. Entonces, se había prohibido ciertos animales porque las condiciones de higiene, las condiciones de sanidad no permitían que comiera ciertos animales. Am, y entonces ellos se aferraron a seguir esa regla, de esa lista de alimentos y esos procesos de, de hacer y de cocinar los alimentos. ¿Tú has oído esto de la cocina kosher? Kosher. Kosher es un procedimiento o un estilo de cocina con el que el judío prepara sus alimentos.
Normalmente tratan de quitar toda la sangre del animal porque cierta parte de la Biblia dice que no comerás sangre, en la sangre está la vida, y entonces por algunas costumbres y tradiciones capturadas a través ¿qué? De los años, ellos fueron creando ciertas formas, ¿no? Eran 10 mandamientos y ellos fueron creando alrededor de estos muchas costumbres, tantas que el hecho de que los discípulos no se lavaran las manos antes de comer, y no es que no se las lavaron, pero no se las lavaron al estilo que tenían que lavárselas, según la tradición, ¿no? Que se mojara el agua o sea, lavarse las manos, que escurriera el agua hasta el codo, del otro lado, y 3 veces 7 veces lo tenían que hacer ese lavado, y entonces ahora sí ya estaban limpios para comer. Pues dice que los apóstoles andaban caminando con nuestro Señor Jesús, tomaron alguna fruta que estaba por el camino y empezaron a comer, y por eso los criticaron porque no se lavaron las manos. Bueno, tenían tanto cuidado en no comer las cosas que nuestro Señor Jesús les tuvo que venir a decir de qué se cuidan, ¿no? Um, Dice Marcos capítulo 7, ahí está. Corazón, dije, esto no tiene que nada que ver con... Eh, el capítulo 7 dice lo que contamina al hombre. Ellos se cuidaban de no comer esto, no comer aquello, y dice el versículo 5, no, el versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y se fueron sus apóstoles sí, con él, y luego le preguntaron, ¿qué quiere decir esto, Señor? Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, estoy leyendo Marcos, capítulo 7, versículos del 15 en adelante. Y en el 17 dice, cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? O sea, ¿también ustedes no entienden? ¿No entiendes que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, nuestro Señor Jesús. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eh, Dice, lo que comes, pues come y vas al baño y ya. Eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Y sí, ¿cuántas veces una buena familia, una buena relación, una buena amistad no se ha perdido por las cosas que salen del corazón, por las palabras que salen del corazón, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos herido a un hermano, a un amigo, a una esposa, a un esposo, a un hijo con nuestras palabras? Dicen que las palabras, este, duelen, ¿no? Y dicen algunos, yo prefiero que mi mamá me pegara, pero que no me regañara, ¿no? Hay que a veces tener cuidado como papás, lo que decimos a nuestros hijos, ¿no? Eh, Tener cuidado, porque si no estamos cerca de Dios, si no estamos buscando de Dios, créeme, no vas a poderlo evitar, que de tu corazón salgan malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes, no hay de otra. Si no es el Espíritu Santo el que mora en ti, si no es el Espíritu Santo el que rige tus pensamientos y tus palabras, no vas a poder. No vas a poder decir buenas cosas, hacer buenas cosas, porque no tienes la fuerza. No está en ti el poder para hacer lo bueno. Siempre estamos listos para hacer lo malo, pero no lo bueno. Así es que, regresando al capítulo 15 de Hechos, capítulo 10, dice la voz, dice el Señor mismo que le dijo, no llames inmundo,
lo que yo ya he limpiado. No llames común lo que yo ya he limpiado. Esta parte me llama mucho la atención, me gusta porque es el Señor mismo preparando el corazón de Pedro porque iba a hablar con un común, con un inmundo. Se oye feo, ¿verdad? Es que así era como el pueblo judío veía a todo aquel que no era judío. Lo veían inmundo, lo veían común. De hecho, un judío ortodoxo o un judío que seguía la ley no podía ni siquiera, no solo hablarle, pero entrar a la casa de un gentil. O sea, era una aberración, era algo de esas cosas que dices tú, no puedo entrar ahí y no podían entrar. Bueno, pues Pedro ya había dormido en la casa de un curtidor. ¿Te acuerdas que el capítulo 9 terminó diciendo que después de los milagros que hizo Pedro sanar a Dorcas y sanar a este joven, a este paralítico, dice, y pasó la noche en la casa de un tal Simón Pedro, curtidor. O sea, la actividad de este hombre tenía que ver con animales muertos. Un judío no podía tocar o acercarse a un animal muerto porque se contaminaba. Pedro ya había pasado la noche ahí. Y Pedro ahora iba a ser enviado a la casa de un gentil, de un soldado gentil, común, inmundo, corriente, del barrio. No, no dijo eso, ¿verdad? Nada más dijo común e inmundo. Bueno, común e inmundo. Iba a entrar ahí, a donde Pedro, ¿cómo voy a juntarme con esas personas? ¿O cómo voy a relacionarme con esas personas? Hay que entender un poco el pensamiento de un judío ortodoxo. Eh, no es que son malas personas, en el sentido de, ¿cómo se llama? Cuando haces acepción de personas, no es que discriminan, no es que ven a otros menos, no es ese el origen principal. Esa es la acción. O sea, sí discriminan, sí ven a otros como poca cosa, pero ¿por qué sale eso? Bueno, porque ellos piensan que si tocaran eso, se juntaran con ellos, estarían yendo en contra de Dios, de las instrucciones de Dios. Parece que en su pensamiento acercarse a estas personas era alejarse de Dios, ¿no? Es como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero si tú estás casado, casada, no puedes tener amigos o amigas. O sea, no debería ser. Un esposo o una esposa no tiene por qué tener un amigo o una amiga confidencial. No se puede. O sea, no se puede porque tarde que temprano esas confidencias crean un peligro, ¿no? Dice que, refrán popular, que viene ¿cómo? Que se acerca la estopa y viene el diablo y pone fuego y le sopla. Así es. No puede un hombre casado que debe respetar a su esposa, amar a su esposa, tener una amiga confidencial a la que le cuenta todas sus cosas, porque, porque con ella sí tiene confianza. No puede, no debe, ¿no? Y si ama a su esposa y es consciente de eso, sabe que al acercarse a una mujer que no es su esposa, está alejándolo de su esposa, está poniendo en peligro esa relación. Un poco así es lo que siente un judío con esto de acercarse a un gentil, a un común, a un indigno. Pero Dios le dice, no llames común a lo que yo ya he limpiado. Me pregunto, ¿tú sabes cómo Dios ha limpiado al mundo? Dios limpió al mundo y está listo para lavar nuestros pecados con su sangre preciosa. Y aquí es donde la prédica de hoy debo decirte que tiene el objetivo. El objetivo es comprender que por mucho que tú quieras hacer las cosas bien, por mucho que tú hagas las cosas bien, por mucho que permanezcas en la palabra de Dios, nunca vas a tener la potestad o la autoridad de ver menos a otros, de verlos menos espirituales,
de verlos menos dignos, porque Dios ha lavado a todo el mundo. Dios puede lavar el corazón del hombre, de la mujer, más ah, repulsivos desde el punto de vista humano. O no, yo como veo con ese o con esa. No, no, no puedes hacer eso, porque el amor de Dios Padre fue tan grande por el dolor de la humanidad, porque Dios Padre ve que sin Él estamos perdidos. Esa es la verdad. Dios Padre sabe que sin Él, nuestro destino, el destino, no nuestro, el destino de la humanidad que no conoce a Cristo, es un lugar triste, oscuro. Dios ama tanto a la humanidad, amó Dios tanto al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Envió lo mejor de sí, se envió él mismo se hizo carne y habitó entre nosotros para vivir entre nosotros y cumplir esa ecuación, por así decirlo, en la que desde abajo tenía que estar el sacrificio perfecto. Dios podía hacer algo, pero esa separación tenía que ver de lo separado. Esta separación y este arrepentimiento tenía que venir de lo bajo, de lo que estaba lejos. Así es que Dios mismo tuvo que hacerse carne, habitar entre nosotros, para hacer entonces el sacrificio perfecto que creara el camino y el puente para nuestra salvación. Tenía que venir de Dios mismo, tenía que venir de alguien que podía igualar la santidad de Dios para igualar la deuda que teníamos con Dios. Jesús, nuestro Señor, limpió todas las cosas, lavó todo pecado del que lo quiere aceptar, del que lo quiere recibir. Porque no es que es automático para todos, está disponible para toda la humanidad. Está disponible para a blancos, altos, negros, de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua y nación. Dice la palabra de Dios que un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así es que aquí Pedro está siendo preparado para poder entender que el Evangelio y la palabra de salvación viene de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor como la esperanza única y verdadera de sanar esta alma y este corazón que sin Cristo siempre está pidiendo más, siempre está buscando más. Si tú tienes una lucha contra una debilidad, contra una tentación, sabes, en tus propias fuerzas no vas a poder, porque no tienes la fuerza que solo Dios te puede dar para transformar tu corazón y tu mente. No se trata de buenos sentimientos, no se trata de buenas intenciones, se trata de que en ti no puedes hacerlo bien, ¿no? Lo bien. O sea, es que es bien y bueno, combinado, o sea, lo bien, es una palabra nueva que acabo de inventar. No puedes hacerlo bien, ¿no? Este, por tus propias fuerzas. Siempre van a ser incompletas, pero tú puedes amar de nuevo a tu esposa, sanar la relación. Tú puedes amar a tu esposo. Tú puedes, como mamá soltera, como papá soltero, sentirte libre, sentirte tranquilo, sentirte seguro para cuidar a tus hijos cuando estás lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es el único que te puede guiar a hacer las cosas bien, a tomar buenas decisiones. Así es que, y esto se presenta en todos los ambientes, ¿eh? No solo en cuestiones sentimentales, pero también en cuestiones morales, en cuestiones sociales, en cuestiones económicas. Tienes un negocio, quieres llevarlo bien, busca del Señor. ¿Quieres un nuevo trabajo? Pídeselo al Señor. Pídeselo. Él conoce tu necesidad, pero pídeselo de corazón. Si quieres dejar alguna mala conducta, eh, pídele al Señor que te dé fuerzas. Entrégale a Él tus cargas. Entrégale a Él tu debilidad. Entrégale a Él tu tentación. El tiempo de oración es eso. El tiempo de oración es para que entras en un momento en el que tú puedes decirle a Dios todo.
A Él no le espanta tu pecado. A Él no le espanta tus actitudes. Ni te ve así. No, para Dios Padre no hay pecado grande, ni pequeño, ni mediano, ni oscuro. Todos, dice que todos los pecados son rojos, todos los pecados son apestosos, todas nuestras obras son sucias, pero Él puede hacer las cosas nuevas. Él puede lavar todo pecado, perdonar todo error, lavar tu corazón, quitar tus cargas. Ya no cargues el pecado, ya no cargues la culpa. Dice nuestro Señor Jesús, los que estén cargados y cansados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Y eso significa, esos que están cargando una mochilota de culpa, una mochilota de tentación, una mochilota de pecado, una mochilota de tendencia, que además déjame decirte que qué pesado es tener eso. Qué pesado es tratar de dejar de hacer algo en tus propias fuerzas. Cada vez es más pesada, ¿eh? Cada vez es más pesada porque cuando no puedes y vuelves a fracasar y volvemos a caer, es como ponerle otro peso y otro peso y otro peso. Entonces, cuando quieres en tus propias fuerzas cambiar tu forma de vivir, ¿qué crees? Te estás cargando más. Porque eres consciente de que la regaste, fallamos otra vez y eso como cansa la mente, ¿no? A veces es tan cansado que hay gente que prefiere decir, ah, no existe Dios. El mundo por eso dice, no existe Dios, o sea, ese es otro cuento de hadas, ¿no? Dentro de nosotros está la fuerza, dentro de nosotros está el poder. No es cierto. La verdad es que queremos, como niños pequeños, cerrar los ojos para que no nos vea el Señor. Él lo ve todo. O sea, ¿a quién queremos engañar? Él sabe nuestras intenciones, así es que eso de no existe Dios no es otra cosa más que una cuestión infantil de no querer tener la responsabilidad de traer nuestras cargas delante de Dios. Fíjate, no dije traer, no es nuestra responsabilidad arreglar las cosas. Eso no es tu responsabilidad, mi responsabilidad es ser honesto con Dios. Es traer tu carga, depositarla delante de Él y Él te va a dar instrucciones de cómo sanar, cómo reconstruir, cómo restaurar, qué soltar, qué dejar. Es, no me canso de decirte, Jesucristo es la única respuesta. La única paz para tu mente agobiada por la culpa, está en la sangre de Cristo, está en la cruz. No sé por qué alguien se niega tanto a eso. El orgullo, la vanidad, la autosuficiencia hace que haya personas que se niegan a, a recibir el apoyo, la bendición, la paz de nuestro Señor. Pero yo sé que tú estás ahí, escuchando y esperando oír de Dios, eh, te amo. Eres mi hija, eres mi hijo amado. No te preocupes. Por eso di mi vida, dice el Señor Jesús. Por eso murió en la cruz. Murió en la cruz por todos tus pecados. Murió en la cruz por tus errores. Sabiendo tus errores y conociendo tus errores y los míos, murió. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que nada podemos hacer para remediar la maldad que hemos hecho. Pero Él sí. Él sí puede lavar tus pecados. Él sí puede perdonarte y transformar tu vida. Él sí puede darte paz. Él sí puede darte vida eterna. Él sí puede llenar tu corazón. ¿Quieres que tu corazón sea lleno de paz, de tranquilidad? ¿Quieres despertar y ver el día esplendoroso? No porque esté esplendoroso, pero que tú lo veas esplendoroso, porque dentro de ti está el Espíritu Santo. Dile, Señor, ya no puedo con esta carga. Ya he cargado tanto que las rodillas, las piernas ya no me aguantan. Ya no puedo. Déjame depositar. Déjame depositar a los pies de tu cruz, Señor, todas mis culpas, todas mis cargas, mis dolores, Señor. Permíteme llegar ahí, Señor, y dejarte todo. Y levantar mis ojos y ver tu sangre, Señor. Y ver tu rostro, y ver tus manos, y ver tus pies. Y sentir, Señor, agradecimiento.
no sentir compasión por ti, porque tú, Señor, resucitaste y transformaste tu cuerpo, Señor, y resucitaste de manera gloriosa. Pero delante de ti en la cruz quiero decirte gracias, Señor. Gracias por haber derramado tu sangre por mí. Lávame, te entrego todo lo que soy. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mis hijos, mi familia, te entrego todo. Tómalo, Señor, y tómame. Hazme tuyo. Toma control de mi vida, Señor. Reconozco que tú eres el único camino, la única verdad y la vida eterna, Señor. Te entrego todo lo que soy. Padre Jehová, Dios mío, gracias por tu Hijo. Recíbeme, Señor. Recíbeme como tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, siempre que hago esto, y no porque, pero sí, siempre esa oración me conmueve. Me conmueve porque la hago pensando en ti, que estás allá a la distancia. Me conmueve porque sé que si tú hiciste esta oración honesta, créeme, hay fiesta en el cielo. Créeme, vienen tiempos mejores. Vienen tiempos de libertad, tiempos de paz, tiempos de tiempos nuevos. Eh, y seguimos. Hoy terminamos el segundo día de lo que hay en el capítulo 10. Hoy Pedro fue eh, confrontado y fue preparado su corazón. De él quitó todo sentimiento de nivel de espiritualidad y en este momento él sabe que Jesucristo, nuestro Señor, también había venido por el mundo gentil, por todos nosotros. Ah, la semana que entra vamos a ver lo que sucede en el segundo día, en este encuentro, ¿cómo se llama? Titánico. Un hombre que sin conocer a Dios había sido fiel y al ser fiel y al entender su necesidad, había crecido en él un sentimiento de ser piadoso y digno, ser piadoso y responsable, ser piadoso y noble. Y por otro lado, este Pedro que venía ya con toda la enjundia, dicen allá en Venezuela, toda la enjundia vino y viene este encuentro que produjo que las puertas del cielo se abrieran también para el pueblo gentil, es decir, para todo el mundo, hasta los que viven en la Gabriel, los que viven en México, para todo el mundo, colombianos, venezolanos, chinos, polacos, de todo, nicaragüenses, salvadoreños, de todo el mundo. La salvación está lista para todos. Los veo la semana que entra. Si Dios lo permite, Dios los bendiga. Gracias.